Buenos días a todos y a todas a esta eh, publicación de los resultados oficiales de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil de enero, febrero, marzo de 2025, tal como lo decía y lo adelantaba Cindy. Respecto a los contenidos que vamos a revisar el día de hoy, partimos con consideraciones generales de la encuesta, luego principales indicadores del mercado laboral, la estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo para concluir con algunas ideas fuerzas. Comenzamos primero con las consideraciones generales de la encuesta. Primero, comentar que la base de datos está conformada solo por encuestas completas que pasan los distintos controles de calidad que como institución hemos implementado para la generación de la Encuesta Nacional de Empleo. Y en ese sentido, la tasa de logro del trimestre móvil que estamos presentando el día de hoy, de enero, febrero, marzo de 2025, fue de 90,2%, lo que es equivalente a 35.767 viviendas que entraron a cálculo. El error absoluto de la tasa de desocupación es de 0,3 puntos porcentuales. Adicionalmente, se aplica un modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, además de una calibración por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región, en base a las proyecciones vigentes que tenemos como institución, que son aquellas construidas utilizando el censo de población y vivienda de 2017, buscando controlar con estos ajustes, junto al resto de ajustes que hacemos al factor de expansión, eventuales sesgos que pudiese tener la muestra. Comentar además que la distribución fue balanceada de la muestra en estas semanas de recolección, que conforman el mes y el trimestre, y en ese sentido la recolección de la submuestra de marzo se realizó entre el 10 de marzo y el 4 de abril de 2025. Finalmente, para fines de resguardar la precisión de los indicadores obtenidos con la encuesta, todas las estimaciones son evaluadas con el estándar de calidad para las encuestas de hogares del INE, con el fin de entregar alerta respecto a la fiabilidad de algunas desagregaciones de los datos que están presentes en los resultados que estamos publicando el día de hoy en las distintas tablas que se ponen a disposición. Se recomienda además aplicar este estándar para los análisis que se puedan realizar con la encuesta. Vamos a revisar ahora los principales indicadores del mercado laboral. En ese sentido, comentar que la población en edad de trabajar para este trimestre móvil asciende a 16.481.383 personas, tuvo un aumento de 0,9% en 12 meses, que se traduce en aproximadamente 150.000 personas. Las personas dentro de la fuerza de trabajo ascendieron a 10.285.000 aproximadamente, con una variación de 0,9% en 12 meses, equivalente a 91.000 personas. Las personas ocupadas también tuvieron una variación positiva de 0,9% en 12 meses, que es equivalente a 80.153 personas, alcanzando los 9.400.000 personas aproximadamente. Las personas desocupadas tuvieron también un aumento de 11.127 personas, que es equivalente a 1,3%, alcanzando 895.673 personas. A su vez, las personas fuera de la fuerza de trabajo ascendieron a 6.197.000 aproximadamente, con un aumento de 0,9% en 12 meses, equivalente a 58.086 personas. Respecto a la tasa de desocupación, esta se situó en 8,7% y tuvo una variación en 12 meses de 0 puntos porcentuales. Lo mismo la tasa de ocupación y la tasa de participación no tuvieron variaciones, fue de 0%, ¿cierto?, en puntos porcentuales en 12 meses, alcanzando los valores de 57% para la tasa de ocupación y de 62,4% para la tasa de participación. Vamos a revisar la evolución de la tasa de desocupación. Esta, como adelantábamos para este trimestre móvil, fue de 8,7%, y por primera vez, luego de 12 disminuciones consecutivas, no registró variación anual, como adelantábamos anteriormente. Con respecto al trimestre móvil anterior, y acá nos referimos a los datos con ajuste estacional, la tasa de desocupación no registró variación, ubicándose en 8,5%, debido al alza de 0,2 puntos porcentuales en la tasa de desocupación de los hombres y la disminución también de 0,2 puntos porcentuales en el caso de las mujeres. Cuando desagregamos la tasa de desocupación entre hombres y mujeres, observamos que este valor de 8,7 para el total nacional se ubicó en 9,5 para las mujeres y 8,1% para los hombres.
Mirando la evolución de la tasa de participación y la tasa de ocupación laboral, observamos que para este trimestre móvil la tasa de participación fue de 62,4%, en tanto que la de ocupación fue 57%, y ambas no registraron variaciones interanuales. Según sexo, se observan movimientos contrapuestos, mirando la tasa de participación y la tasa de ocupación. Para los hombres, estas presentan disminución en 12 meses de 0,1 puntos porcentuales y 0,2 puntos porcentuales respectivamente, mientras que en las mujeres se evidencian aumentos de 0,1 puntos porcentuales en ambas tasas, considerando el mismo periodo. Con respecto al trimestre móvil previo, las tasas de participación y ocupación aumentaron en el grupo de mujeres 0,2 y 0,1 puntos porcentuales respectivamente. Por su parte, en el caso de los hombres, la tasa de participación no presentó variación y la tasa de ocupación disminuyó en 0,3 puntos porcentuales. Aquí tenemos la evolución de la tasa de participación y la tasa de ocupación laboral desde el año 2020 para el mismo trimestre móvil comparable hasta este trimestre móvil que estamos presentando el día de hoy. Y en ese sentido, cuando consideramos la tasa de participación, observamos que esta es significativamente más alta respecto al periodo que comprende entre el año 2021 y 2023 y es solamente 0,1 punto porcentual más baja respecto al año 2020, periodo prepandemia, y en ese sentido esa diferencia no es estadísticamente significativa. Los hombres presentan una brecha para recuperar la tasa de participación prepandemia de 1 punto porcentual, cifra que es estadísticamente significativa, mientras que las mujeres están sobre la tasa de prepandemia en 0,8 puntos porcentuales. Entonces, mirando la tasa de participación, observamos que las mujeres ya recuperaron su nivel y de hecho observamos una mayor tasa de participación, en tanto que la brecha de recuperación la tienen los hombres en 1 punto porcentual. Situación similar se observa en la tasa de ocupación, la cual en relación al 2020 sigue siendo menor en 0,3 puntos porcentuales, y esto lo transformamos en personas que estuviesen ocupadas para mantener la misma tasa de ocupación. Faltarían por recuperar 60.000 personas para tener ese mismo nivel. Y para los hombres esta diferencia es de 1,7 puntos porcentuales, valor estadísticamente significativo, lo que se traduce en 137.000 personas por recuperar para tener el mismo valor que teníamos prepandemia. Y para las mujeres la brecha es de 0,9 puntos porcentuales por sobre ese nivel, es decir, tenemos 77.000 mujeres ocupadas más, ¿no es cierto?, que lo que teníamos en el periodo prepandemia. Entonces esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo se ha recuperado, ¿no es cierto?, el mercado laboral y los valores que tenemos para cuando hacemos las comparaciones con el periodo prepandemia. Cuando miramos el efecto demográfico en la tasa de ocupación, y este es un análisis que hemos estado mostrando en los últimos trimestres móviles, lo que hacemos es primero calcular una tasa de ocupación considerando la edad de jubilación. Y eso quiere decir, en el caso de los hombres, hasta 64 años, es decir, de 15 a 64 años, y de 59 años para las mujeres, es decir, una tasa desde los 15 a los 59 años, con el objetivo de aislar en parte los cambios generados por el envejecimiento de la población en el análisis en el tiempo. Lo que observamos es que la tasa de ocupación acotada, es decir, considerando la edad de jubilación para ambos sexos, fue de 65,5% para el trimestre de enero, febrero, marzo de 2025, siendo 8,5 puntos porcentuales superior a la tasa de la población general, que alcanzó un valor de 57%. Comparando ambas tasas, la general y la acotada, respecto a igual trimestre de 2020, se observa que la tasa general falta por recuperar 0,3 puntos porcentuales, que es una diferencia no significativa. No obstante, al mirar la tasa acotada, esta es 1,2 puntos porcentuales mayor, que es una diferencia estadísticamente significativa, que el valor que tenía hace 5 años. Y esto tiene que ver probablemente, ¿no es cierto?, con la dinámica que se genera al introducir el efecto demográfico en el comportamiento de la tasa de ocupación. La diferencia entre la tasa de ocupación general y acotada es cada vez mayor, que es el gráfico que miramos a la derecha, al considerar, ¿no es cierto?, la resta entre estos indicadores, consecuencia del envejecimiento de la población.
Y en enero, febrero, marzo de 2025, en este trimestre móvil, las personas en edad de jubilar representaron el 20,7% del total de la población en edad de trabajar, incrementándose en 2,5 puntos porcentuales en comparación al mismo trimestre móvil del año 2020. Cuando diferenciamos por sexo este fenómeno, se encuentran y observamos efectos contrapuestos para hombres y mujeres. En los hombres no se han recuperado ambas tasas de ocupación en comparación al año 2020, pero se destaca que las diferencias disminuyen y dejan de ser significativas. De esta manera, la tasa de ocupación general se situó en 66,4% en el trimestre actual, 1,7 puntos porcentuales más bajo que igual trimestre del año 2020, mientras que la tasa de ocupación acotada se situó en 72,7%, que es solo 0,3 puntos porcentuales más baja que el año 2020. Para las mujeres, en tanto, la ocupación general como la acotada alcanzaron mayores cifras que en el mismo trimestre comparable del año 2020. La tasa general alcanzó el 47,9%, incrementándose 0,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre móvil del año 2020, variación que además es estadísticamente no significativa. En tanto, la tasa acotada mostró un incremento estadísticamente significativo de 2,7 puntos porcentuales al totalizar una tasa de 57,6% en el periodo de trimestre móvil de enero, febrero, marzo de 2025. Mirando la ocupación según sector económico, en 12 meses el ascenso de la población ocupada de este 0,9% se fundamentó por actividades financieras y de seguros, que tuvo una variación de 19,5% en 12 meses, seguido de alojamiento y servicio de comidas, que tuvo una variación de 7,5% en 12 meses, destacándose que ambos sectores alcanzaron su máximo nivel histórico en la serie de datos. También incidieron positivamente actividades profesionales, que tuvo una variación de 8,4%, e industria manufacturera, que tuvo una variación de 3%. En tanto, los principales descensos se presentaron en comercio, que tuvo una caída de 2,6% en 12 meses, otras actividades de servicios, que tuvo una caída de 5,7% en 12 meses, y administración pública, que tuvo una caída de 3,1% en 12 meses. Ahora vamos a mirar el crecimiento trimestral de los ocupados y ahora nos referimos a los datos con ajuste estacional para eliminar las distorsiones que pudiesen generarse al comparar dos periodos consecutivos. Las personas ocupadas registraron una variación trimestral positiva de 0,3% correspondiente a 23.603 personas. Según sexo, se producen variaciones trimestrales contrapuestas para hombres y mujeres. En efecto, mientras las mujeres presentaron un alza en la ocupación de 0,9%, todo esto en 17.390 personas más, los hombres ocupados se contrajeron en 0,3%, equivalente a 13.786 personas menos. Se observa un patrón mayoritariamente al alza en la dinámica de la ocupación desestacionalizada para este trimestre móvil de enero, febrero, marzo, con aumentos respecto al trimestre móvil anterior desde 2010, disminuyendo solo en dos periodos que corresponden al año 2016 y al año 2020. Mirando la tasa de ocupación informal, observamos que esta se situó para este trimestre móvil en 25,8%, con un retroceso de 2,3 puntos porcentuales en 12 meses. Esto es una caída estadísticamente significativa y con una disminución de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior. Las personas ocupadas informales decrecieron 7,4% en 12 meses, incidida tanto por hombres, que tuvieron una caída de 6,9%, y por las mujeres, que tuvieron una caída de 8,1%. Según sector económico, el descenso anual se debió principalmente a comercio, que tuvo una caída de 13,3% en la ocupación informal, y industria manufacturera, que tuvo una caída de 15,9% en la ocupación informal. Mirando este dato desagregado para hombres y mujeres, observamos que las mujeres tienen una ocupación informal de 27,1% para este trimestre móvil, en tanto los hombres este valor es de 24,8%. Desagregando el análisis de la población de la ocupación entre formales e informales, observamos que la expansión anual de la ocupación de 0,9%
fue incidida solo por la ocupación formal, que tuvo una variación de 4,1% en 12 meses, que es equivalente a 274.761 personas adicionales en 12 meses. Y la ocupación informal presentó una disminución de 7,4%, equivalente a 194.608 personas en 12 meses, y esto es lo que explica este 0,9% de aumento de la población ocupada. Según sexo, el aumento de 4,1% de los ocupados formales fue incidido por mujeres y hombres, aunque las primeras con mayor fuerza, lo que se traduce en alzas de 5,3 y 3,3% en cada caso. Respecto a la evolución de la tasa de ocupación informal a nivel regional, se registran caídas en la tasa de ocupación informal en 15 de 16 regiones, siendo estadísticamente significativas estas caídas en las regiones de Coquimbo, con 4,2 puntos porcentuales, Maule, 3,9 puntos porcentuales, Ñuble, 3,7 puntos porcentuales, y la región metropolitana con 2,7 puntos porcentuales. La tasa de ocupación informal se incrementó solamente en la región de Magallanes, que tuvo un aumento, una variación de 1,1 puntos porcentuales, el cual no es estadísticamente significativo. Las tasas más altas se registraron en la Araucanía, 35,8%, Los Ríos con 33,4% y Ñuble con 33%. En tanto que las tasas más bajas se presentaron en las regiones de Antofagasta con 19,8%, Magallanes con 20,3% y la región metropolitana con 22%. Mirando la tasa de desocupación a nivel regional, observamos que hubo aumento estadísticamente significativo en las regiones de Tarapacá, de los lagos también. Tarapacá tuvo un aumento de 4,8 puntos porcentuales y los lagos de 2,2 puntos porcentuales. Se registraron disminuciones en 9 de las 16 regiones del país y solo en la región de Magallanes fue estadísticamente significativo. Las tasas más altas se presentaron en Tarapacá con 11,2%, Ñuble con 9,6% y la región metropolitana con 9,4%, en tanto que las tasas más bajas se observaron en Magallanes con 4,8%, Los Lagos con 5,3% y la región de Aysén con 5,3%. Mirando el análisis de la fuerza de trabajo potencial, observamos que los inactivos potencialmente activos disminuyeron en 0,5% en 12 meses, alcanzando 974.037 personas, y a su vez anotaron una disminución de 2,8% respecto al trimestre móvil anterior, equivalente a 28.007 personas. Recordemos que este indicador es conocido como las personas inactivas potencialmente activas y está contemplado con aquellas personas que no se encontraban buscando un trabajo, pero que en general estaban disponibles, ¿no es cierto?, para ingresar al mercado laboral y por lo tanto se pudiesen transformar, ¿no es cierto?, en potenciales entrantes a la fuerza de trabajo si las expectativas de las personas por encontrar un trabajo cambian en el tiempo. Y mirando el indicador de la tasa de subutilización conocida como la SU3, que es la tasa combinada de desocupación con la fuerza de trabajo potencial, observamos que este indicador presentó una disminución en la variación a 12 meses de 0,1 puntos porcentual respecto y representa el tercer trimestre consecutivo a la baja, alcanzando un valor de 16,9%. Mirando el contraste con registros administrativos disponibles para el trimestre móvil de noviembre de 2024 a diciembre de 2024 a enero de 2024, que es el último registro disponible para hacer la comparación, se registró un incremento de 1,7% en 12 meses del número de cotizantes según los indicadores de la Superintendencia de Pensiones, levemente inferior al incremento del trimestre anterior de 1,8%, y en el mismo periodo comparable con este registro administrativo, la N presentó un aumento de 2,7%. En los trimestres móviles siguientes, disponibles para la encuesta de empleo, en el trimestre de diciembre de 2024, enero-febrero de 2025 y enero-febrero-marzo de 2025, se observan en la N variaciones positivas de 3,2 y 3,1% respectivamente. Pasando ahora a la estimación sintética
de personas ocupadas en actividades características del turismo, observamos que la población ocupada en estas actividades se estimó en 691.247 personas, la que representó un 7,4% respecto al total de la población ocupada total. En 12 meses se registró un aumento en la ocupación de las actividades características del turismo de 6,1%, incidido tanto por las mujeres, que tuvo una variación de 7,1%, como por los hombres, que tuvo una variación de 5,2%. Sectorialmente, se observa que el alojamiento y servicios de comida, que tuvo una variación de 7,7%, incidió principalmente en el aumento anual de la ocupación de las actividades características del turismo, y esto es por tercer trimestre móvil consecutivo. Se observa además que el aumento en 12 meses de la ocupación en estas actividades características del turismo de 6,1% es explicado tanto por el alza de la ocupación formal, que tuvo un aumento de 7,7%, como de la informal, que tuvo un aumento de 3%, siendo este el séptimo trimestre móvil consecutivo con variaciones interanuales positivas para los ocupados formales en actividades características del turismo. A nivel regional, los incrementos de las ocupaciones en actividades características del turismo se concentraron o concentran su mayor incidencia positiva en las regiones metropolitanas, de la Araucanía y la región del Maule, y por su parte los lagos y Tarapacá registraron las mayores incidencias negativas para este trimestre móvil. Concluyendo los resultados de este trimestre móvil de enero, febrero, marzo de 2025, comentamos que la N mantiene una consistencia conceptual y metodológica con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, incorporando los lineamientos provenientes de las conferencias internacionales de estadísticos del trabajo de esta organización. Se observa una tasa de desocupación para este trimestre móvil de 8,7%, que luego de 12 disminuciones consecutivas no registró variación en 12 meses. Con ajuste estacional, la tasa de desocupación tampoco registró variación trimestral, ubicándose en 8,5%, consecuencia del alza de 0,2 puntos porcentuales en la tasa de desocupación de los hombres y una disminución de 0,2 puntos porcentuales en el caso de las mujeres. Las tasas de participación y ocupación no presentaron variaciones en 12 meses, aunque según sexo los resultados fueron mixtos, pues las mujeres anotaron incremento de 0,1 puntos porcentuales en ambas tasas, al tiempo que los hombres presentaron disminuciones anuales de 0,1 y 0,2 puntos porcentuales respectivamente. La expansión anual de la ocupación, que fue de 0,9%, fue incidida solo por la ocupación formal, que tuvo una variación de 4,1% en 12 meses, debido a que la ocupación informal disminuyó 7,4% en 12 meses. La tasa de ocupación informal se situó en 25,8% para este trimestre móvil, con un retroceso de 2,3 puntos porcentuales en un año, siendo esta caída estadísticamente significativa. Respecto a igual trimestre de 2020, la tasa de ocupación sigue siendo estadísticamente menor en 0,3 puntos porcentuales, que es equivalente a 60.000 personas menos en este indicador, y esto se traduce en 137.000 hombres menos y 77.000 mujeres adicionales, con lo cual la brecha de recuperación de este indicador está concentrada en los hombres. También comentar que se calculó la tasa de ocupación hasta la edad de jubilación, que es hasta los 64 años para los hombres y 59 para las mujeres, para aislar en parte los efectos del envejecimiento de la población, y en ese sentido se observa que la tasa acotada fue de 65,5% para el trimestre móvil de enero, febrero, marzo de 2025, siendo 8,5 puntos porcentuales superior a la tasa de la población general para este mismo trimestre móvil, que fue de 57%. Al comparar ambas tasas de ocupación general y acotada respecto a igual trimestre de 2020, se evidencia que la tasa general falta por recuperar 0,3 puntos porcentuales, diferencia no significativa. En contraste, la tasa acotada sobrepasó en 1,2 puntos porcentuales a la de dicho periodo, que es una diferencia estadísticamente significativa. Finalmente, la población ocupada en las actividades características del turismo se estimó en 691.000 personas, 247, representando el 7,4% de la población ocupada total. Y con eso damos finalizado la
entrega de resultados de este trimestre móvil de enero, febrero, marzo de 2025 para los resultados de la encuesta nacional de empleo